Yo quiero compartirles una escritura que tenemos en la segunda epístola a los Corintios. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 3. Y allí dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Lo vuelvo a repetir, segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3 dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Amén. Y antes de comentar sobre este precioso versículo, quiero comentarles la historia de un rey que se llamaba el rey Jorge V de Inglaterra. Resultó que cuando vivía este rey, visitó una fábrica de cerámicas y el dueño de la fábrica le mostró todo el proceso de cómo hacían la cerámica, desde el punto de partida, como que cogían el barro y le daban la forma. Y entonces, recorriendo la fábrica, el rey Jorge V de Inglaterra vio un plato allí de barro que todavía no lo habían metido al horno, y se fue y lo cogió. Pero él no se dio cuenta que como todavía no estaba horneado el barro, sus huellas digitales quedaron plasmadas en el barro del plato. Y entonces el rey V de Inglaterra, el rey Jorge V, lo volvió a poner el plato en su lugar. Pero el dueño de la fábrica se dio cuenta que las huellas del rey habían quedado impregnadas en el plato. Y cuando apenas se fue el rey Jorge V de Inglaterra, fue y cogió el plato y él mismo lo metió en el horno con gran cuidado. Y luego lo exhibió diciendo que ese plato tenía un valor especial, porque las huellas del rey estaban en él. Y lo vendió a un muy buen precio. ¿Para qué te digo esto, querido amigo? Así como las huellas del rey V de Inglaterra, del rey Jorge V de Inglaterra, quedaron plasmadas en el barro blando, así cuando Jesucristo visitó la tierra, las huellas del gran rey quedaron plasmadas en la humanidad. Las huellas de Jesucristo, las huellas del Dios eterno quedaron plasmadas en ciegos, en cojos, en paralíticos, en toda clase de gente que tenía diversas enfermedades y tormentos. Quedaron plasmadas en endemoniados, quedaron plasmadas en la misma naturaleza, cuando en los mismos elementos, cuando convirtió el agua en vino. Las huellas del Señor quedaron plasmadas cuando con el poder de su voz enmudeció los vientos y el mar. Sí, eran huellas de nuestro Creador, del Hijo, del Dios Altísimo, por medio del cual fueron hechas todas las cosas, y que nos dice la Biblia que sin Él nada de lo que fue hecho. Y eran huellas de aquel Padre de misericordias, como el versículo que les cité. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación.
Las huellas del Señor Jesucristo eran también las huellas del Padre que obraba a través de su Hijo y a través de su Espíritu. Ellas eran huellas de misericordia del Creador del universo, tocando a los diferentes seres humanos que se acercaban a Él. Es que la Biblia nos dice que Dios es rico en misericordia. Nos dice en Efesios 2:4. En el Salmo 119, versículo 64, nos dice que de la misericordia de Dios está llena la tierra. Llena la tierra. Su misericordia las podemos ver en las aves de los cielos, en las bestias del campo, en el agua que Dios trae sobre la tierra para regar los campos, para hacerla fluir a través de los arroyos. En la creación podemos ver la misericordia de Dios, que todavía la sigue sustentando, porque de la misericordia de Dios está llena la tierra. Y en Miqueas 7:18 nos dice que Dios se deleita en la misericordia. Por eso este versículo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia. Sí, el Señor Jesús dijo que seamos nosotros misericordiosos, como nuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Y en el Salmo dice: misericordioso y clemente es el Señor. En el Salmo 3, el Salmo 103. Y en Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23, dice que a no haber sido por la misericordia del Señor, ya todos hubiésemos sido consumidos. O sea, la misericordia de Dios extiende la vida del hombre. Porque de no ser por su misericordia, ya Dios hubiera acabado con el ser humano. Pero su misericordia es lo que lo detiene, lo que hace retardar su ira, lo que hace frenar su enojo contra una humanidad que le ha dado la espalda a Dios. Es que su misericordia prolonga nuestra vida. Cuando el hombre hace lo malo, es su misericordia que frena a Dios de consumir al hombre con su enojo y con su ira. Por eso el rey David dijo en el Salmo 63:3: porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Como dijo Jeremías, de no haber sido por su misericordia, ya todos hubiésemos sido consumidos. Ahora, de esa misericordia de Dios brota su gracia. Brota la gracia de Dios. La gracia de Dios es ese favor de Dios hacia el hombre, que lo visita para levantarlo, para transformarlo, para darle su perdón, para darle una nueva vida, para convertir su corazón de piedra en un corazón de carne, que quiera andar con Él, que quiera andar apartado del mal camino. Pero es la gracia de Dios que nos transforma. Pablo dijo: por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vana para conmigo. La gracia de Dios es lo que Dios extiende para salvar al hombre. Y eso brota de su gran misericordia. Porque Dios es rico en misericordia y es rico en gracia. Como dice Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Dios es rico en gracia y Dios es rico en misericordia.
Pero su gracia brota de su misericordia, esa gracia que Dios extiende al ser humano. No por nada de lo que Él ha hecho. Y déjeme decirle, querido amigo, mi amiga que me escucha, por la misericordia de Dios y por su gracia, es que vamos a entrar al reino de Dios. Los que entren, los que entren algún día por la puerta a la ciudad celestial, es por la misericordia de Dios y por su gracia. El Salmo 5:7, el Salmo 5, versículo 7 dice, dijo el rey David, por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa y adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Es por la abundancia de su misericordia que cualquier ser humano va a entrar al reino de Dios. Es por la abundancia de su gracia, por las riquezas de su gracia, que cualquier ser humano va a entrar por la puerta de salvación. Por gracia sois salvos por medio de la fe, dice Efesios 2:8. Por gracia sois salvos. ¿Sabe qué es gracia? La gracia no tiene que ver con las obras del ser humano. Romanos 11:6 dice, si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Romanos 11:6. Y esa gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Dice Tito 2:11. Eso te incluye a ti. No es por tus méritos que vas a entrar al reino de Dios. No es porque hiciste una buena obra. No es porque tengas religión. Tú puedes ser religioso y estar siendo encaminado al mismo infierno, como los fariseos. ¿O tú piensas que eres más religioso que los fariseos y los saduceos? Sin embargo, Dios les dijo, generación de víboras, ¿cómo escaparéis vosotros de la condenación del infierno? Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. El hombre, por su naturaleza que tiende al pecado, está destituido de la gloria de Dios, como dice Romanos 3:23. Como dice Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno. Romanos 3:12, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. Romanos 5:12 dice, el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La Biblia habla del hombre como esclavizado a la maldad, esclavizado al pecado, y por sus méritos no va a entrar. El hombre está desprovisto de justicia propia. Isaías 64:6 dice, todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. ¿Oíste? Todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Todos nosotros caímos como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Dice Isaías 64:6. Todos nos descarriamos como ovejas. Isaías 53:6. El hombre está desprovisto de justicia, está desprovisto de mérito propio para entrar al reino de Dios. Necesita que Dios extienda su misericordia y su gracia para salvarlo. O si no, no entrará en el reino de Dios. Necesita ser lavado de sus pecados. Necesita lavar su corazón de maldad, como le dijo Dios a Israel en Jeremías, a través de Jeremías capítulo 4. Lava tu corazón de maldad, le dijo Dios a Israel, para que seas salva.
El hombre necesita ser lavado de sus pecados, necesita ser limpiado. Y la única opción para el ser humano para entrar por las puertas de salvación es mirar a Jesús. Mirando a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Hebreos 12:2. Isaías 45:22 dijo el Señor: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. La única manera para que el hombre sea lavado, sea limpiado de sus pecados, para que sea reconciliado con Dios, por cuanto está en enemistad con Dios, es viniendo a Cristo. En Él se nos anuncia la paz. Él es nuestra paz. Efesios 2:14. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Es a través de Cristo que la enemistad con Dios es quitada y hacemos la paz con Dios. No es a través de ningún otro ser humano. No es a través de Pedro, ni Pablo, ni Juan, ni María, ni mucho menos de ídolos de las naciones, ni mucho menos a través de Hare Krishna o el Buda, o Confucio, o Alá, o Mahoma. La salvación se nos anuncia en Cristo, la única manera de ser reconciliados con Dios. La única sangre que limpia de todo pecado es la sangre de Cristo, la que Él virtió en la cruz del Calvario para la remisión de nuestros pecados. Dios ha extendido su canal de misericordia, su canal de gracia, la derrama su gracia en Cristo Jesús. Juan el Bautista dijo: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia está en Jesús. Él era lleno de gracia, y el trono de Dios es un trono de gracia para los que se acercan a Él a través de Cristo. Por eso dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Pero la gracia es para los que vienen a Jesús, no para ningún otro. La gracia de Dios, esa gracia que levanta, que perdona, que reconcilia, que nos adopta como hijos, que nos hace herederos de Dios, es a través de Cristo. No es a través de ningún otro. Jesucristo dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. ¿Salvo de qué? De la segunda muerte. El hombre que muere sin Cristo morirá en pecado para sufrir la segunda muerte, la destrucción del alma. Lo que dice en Apocalipsis 20:15: y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero tú no tienes por qué sufrir la segunda muerte. Tú no tienes por qué sufrir la muerte de tu alma, la destrucción de tu alma. Jesucristo vino, murió en esa cruz, derramó su sangre para darte perdón de pecados y vida eterna, para abrirte el camino hacia el reino celestial, para abrirte el camino a la adopción como hijos y como hijas de Dios, para abrirte el camino a la reconciliación con Dios, a que seas justificado en su sangre, es decir, declarado no culpable, porque Cristo llevó tu culpa. Jesucristo llevó nuestra culpa para darnos perdón y vida eterna. Pero Él tiene que extender su gracia, pero entras a esa gracia de Dios por la fe en Cristo Jesús. Dice Romanos 5:2: por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Entrada por la fe a la gracia de Dios. La gracia que nos salva, la gracia que nos perdona, la gracia que quita nuestra inmundicia,
que lava nuestros pecados, que escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Pero ¿sabes qué tienes que hacer tú? Arrepentirte y convertirte y venir a Jesús. Porque si no te arrepientes, sigues en el camino de la perdición. Si no te conviertes de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para recibir por la fe que es en Jesús el perdón de tus pecados, morirás en pecado si no te conviertes a Cristo. Si no te arrepientes, perecerás. Jesucristo lo dijo. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Por eso te tienes que arrepentir. Te tienes que convertir al Señor, de las tinieblas a su luz. Tienes que tomar tu cruz y seguirle. Eso es la fe. La fe toma la cruz y le sigue. El Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. Mas el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿de qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Tú puedes amontonar riquezas, puedes ser amigo del presidente y de reyes, pero si no tienes a Cristo, eso de nada te sirve. Morirás en pecado para ser condenado. ¿De qué aprovechará el hombre si gana el mundo y pierde su alma? ¿Qué sacas tú con vivir unos cuantos años aquí en el pecado y luego partir sin Cristo para ser condenado? Hoy toma una decisión de arrepentirte, de convertirte, de empezar a caminar con Dios en serio. Pon a Dios primero y Él vendrá a tu vida. Corónale como tu Señor y Salvador. Déjale la entrada a tu corazón, a tu vida, para que Él te cambie. Él es el libertador de los hombres. Él es el redentor, el que puso su vida para rescatarnos del presente siglo malo. El que puso su vida para abrirnos entrada al reino celestial. Y a través de su sangre tenemos entrada al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Hoy es el día de salvación, dice la Biblia. 2 Corintios 6:2. Hoy es el día de salvación. Hoy es el tiempo aceptable. Pide limpieza a Jesús por su sangre. Es lo único que puede limpiar tu pecado. Es lo único que puede quitar tu deuda. No es irte a confesarte ante un hombre. Te han engañado toda la vida. Tienes que venir a Jesús. Él fue el que dio su vida por ti en la cruz del Calvario. La salvación no está en manos de hombre, está en manos de Jesús. Porque a este fue a quien Dios señaló. A este señaló Dios el Padre. El apóstol Juan dijo, hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él no dijo, vengan a mí, que yo lo voy a confesar y echarle la ultra bendición, no diré la ultra maldición, porque así es que engañan a los hombres. Hoy es el día de salvación. Voy a hacer una oración de fe, una oración de entrega para el que quiera recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Inclina ahí tu rostro. Él está aquí, Él quiere salvarte. Él dio su vida por ti en la cruz del Calvario. Pero ahora te toca a ti tomar el paso de fe, invitarle a tu vida y decidirte caminar con Él en este mundo. Si lo quieres hacer, dile así al Señor: Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, te necesito. te necesito.
Reconozco que soy un pecador, Reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de que ti. he hecho lo malo delante de ti. Pero creo, Señor Jesús, Pero creo, Señor Jesús, que tú eres el Hijo del Dios que viviente, tú eres el Hijo del Dios viviente, el Salvador de los hombres, el Salvador de los hombres, que derramaste tu sangre que derramaste tu sangre en la cruz del Calvario en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados. para el perdón de mis pecados. Creo que resucitaste triunfante Creo que resucitaste triunfante al tercer día al tercer día y que vives para y siempre. que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me Y arrepiento. ahora, Señor, yo me arrepiento. Quiero empezar a caminar contigo, Quiero empezar a caminar contigo, pero no lo puedo hacer yo solo. pero no lo puedo hacer yo solo. Necesito de ti. Necesito de ti. Por eso te recibo hoy en mi vida Por eso te recibo hoy en mi vida, como mi Señor, como mi Señor, como mi Dios como mi Dios y como mi Salvador. y como mi Salvador. Lávame en tu preciosa sangre Lávame en tu preciosa sangre de todos mis pecados. de todos mis pecados. Creo en tu nombre, en tu libro de la vida. Salva mi alma. Perdóname, Señor, por haber pecado contra ti. Lléname de tu Espíritu Santo